El presidente Gustavo Petro instaló el último año de sesiones legislativas este 20 de julio de 2025. Este último año de Congreso sin duda es el más importante teniendo en cuenta que todavía hay reformas que no se han aprobado en nuestro país, reformas que el presidente Gustavo Petro pues ha pedido hasta más no poder que sean aprobadas o al menos que sean debatidas, como el caso de la reforma a la salud. Los colombianos hemos visto que este sistema de salud está colapsado, que este sistema de salud no funciona y que sí o sí necesita una reforma. Sin embargo, muchos de esos de oposición, por supuesto, han utilizado esta crisis en el sistema de salud para seguir alimentando ese falso discurso de que supuestamente la salud está colapsada única y exclusivamente por el presidente Gustavo Petro, cosa que no es cierto y que a lo largo de estos años el presidente Gustavo Petro le ha demostrado completamente a los colombianos que este sistema de salud viene colapsado desde hace décadas, desde hace años, y el presidente ha sido el único que hasta ahora ha propuesto una reforma al sistema de salud que sin duda es necesario, teniendo en cuenta que este sistema se ha llevado y ha cobrado vidas de millones de colombianos, sin que la oposición se rubore, sin que la oposición sienta vergüenza, teniendo en cuenta además también hay que recordar esto que es sumamente importante, y es que en un primer momento la oposición ya hundió una reforma a la salud y esperamos que ojalá en este último año legislativo pues la oposición tenga al menos el coraje de poder debatir. En medio de la instalación de este Congreso, el presidente además se dirigió a los colombianos, se dirigió a la oposición con un discurso, una alocución impactante, con cifras, una alocución muy bien argumentada que dejó sin palabras a los de la oposición, pero sobre todo también dejó sin palabras a la señora Vicky Dávila de Géneco, de esos Géneco corruptos paramilitares que se roban el dinero en nuestro país, esos Géneco de los que ella no hizo ningún tipo de escándalo a través del pasquín de la revista Semana. La misma Vicky Dávila utiliza sus redes sociales y además también utiliza su campaña de cara a las elecciones del año 2026 para mentirle descaradamente a los colombianos sobre un tema que genera bastante sensibilidad, un tema que genera bastante sentimiento y es la fuerza pública de nuestro país. En complicidad con el pasquín de la revista Semana, durante todo este tiempo no han hecho más que mentirle a los colombianos sobre que supuestamente la fuerza pública está desarmada, sobre que supuestamente no hay insumos, como que supuestamente están en sus peores condiciones, que les ataron las manos, que no pueden combatir, etcétera, etcétera. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro se refirió frente a esas mentiras en el pleno discurso de este 20 de julio. Y ya se los voy a mostrar. Además, porque también hay otra persona que ha salido a hacerle eco a esas publicaciones del pasquín de la revista Semana, y es el señor Peter Albeiro, que además no vive en nuestro país, es un uribista más y por supuesto es otro de esos que creen que supuestamente antes estábamos mejor. Ya vamos para allá también. Sin embargo, antes de irnos para allá, como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, gracias a las personas que se van suscribiendo aquí abajito en el botón, a los que van dejando su like, a los que van comentando, compartan esta información porque por supuesto los medios tradicionales hacen eco única y exclusivamente de lo que dice la oposición. Pues bueno, yo quiero que empecemos con este emotivo video teniendo en cuenta que varios de la oposición, varias personas de derecha y uribistas indicaron que supuestamente el presidente Gustavo Petro pues que ya no tiene gente, ¿no? Han indicado a lo largo de este tiempo que el presidente está solo, pero videos como este demuestran todo lo contrario. Antes de dirigirse al Congreso de la República, el presidente estuvo en Santa Marta. Observen ustedes lo que escribió aquí la Presidencia de Colombia. Que viva el grito de independencia, que viva la libertad. Comienza la conmemoración de los 215 años del grito de independencia nacional con el desfile militar y policial en Santa Marta. Y vean por favor cómo fue recibido el presidente Gustavo Petro en Santa Marta, en medio de aplausos, en medio de emoción, pero sobre todo de apoyo. Vean esto por favor.
Bajo el inclemente sol de Santa Marta, las personas se dieron cita allí para acompañar ese desfile en conmemoración de los 215 años de independencia, pero no solamente para eso, sino para demostrarle también al presidente Gustavo Petro que no está solo, como dice la oposición. Además, como les decía al inicio de este video, muchos de esos de oposición, uribistas, de derecha, hasta los medios tradicionales, han mentido respecto a la fuerza pública de nuestro país. Misma fuerza pública, mismos militares, soldados que le siguen demostrando respeto al presidente Gustavo Petro porque lastimosamente, así los uribistas y la oposición no quieran, el presidente es el jefe máximo de la fuerza pública de nuestro país. Misma fuerza que lo recibió de esta manera, como ustedes van a ver a continuación a través de este video que también publicó la Presidencia de la República. Cosas que no van a mostrar los medios y cosas que evidentemente no van a decir personas como Vicky Dávila, como Peter Albeiro, como María Fernanda Cabal, que también a través de sus redes sociales se lamenta por los soldados que efectivamente pues asesinan en medio de los combates, pero que durante los gobiernos de derecha callaron impunemente. Vean esto, por favor. El respeto de la fuerza pública hacia el presidente Gustavo Petro se puede ver, se puede observar con los gestos como reciben al presidente Gustavo Petro en cada acto en el que él tiene que hacer presencia. De verdad es algo que evidentemente a los de la oposición los carcome completamente. Además, quiero que resaltemos algo porque pues efectivamente el presidente Gustavo Petro en medio de esa alocución y en medio de ese discurso también tuvo un gesto bastante importante para con la oposición. Y es que recordemos que bajo la presidencia de Iván Duque, cada vez que en este caso, pues la oposición tenía su derecho a réplica, que justamente la oposición ahora en la actualidad es parte del gobierno, el entonces presidente Iván Duque se iba. Dejaba tirada allí absolutamente toda la reunión, dejaba tirada toda la instalación del Congreso, se iba, no escuchaba a las personas de la oposición, cosa que a diferencia de esa derecha, que a diferencia de esos uribistas, el presidente Gustavo Petro no hace y se queda a escucharlos. Vean ustedes lo que escribió aquí Roy Barreras, que el presidente Gustavo Petro se haya quedado con paciencia a escuchar la catarata de insultos y agresiones verbales de la oposición, a diferencia de su antecesor que se iba y no escuchaba la réplica, habla de su talante democrático. Se pueden debatir y controvertir las cifras de éxito que expuso el presidente, pero las réplicas pobres y llenas de adjetivos y gritos de una representante a la Cámara no dieron la talla. Completamente de acuerdo. Una representante del partido Cambio Radical, que hay que de verdad ser muy cara dura para pararse al frente del presidente Gustavo Petro, exigir transparencia, exigir legalidad, que por supuesto la tiene este gobierno, y que lo exija una representante del partido Cambio Radical, uno de los partidos más corruptos que tiene este país, uno de los partidos que se ha lucrado y se ha llenado los bolsillos gracias a los impuestos de los colombianos, gracias incluso al erario público. Pero muy cara dura de verdad la señora Lina Garrido del partido Cambio Radical salir a decir todo ese montón de sandeces que fueron escuchadas y respetadas por el presidente Gustavo Petro. Además, les decía yo a ustedes que la señora Vicky Dávila de Génico, pues en medio de la conmemoración y celebración de este 20 de julio, pues salió a través de sus redes sociales con el tema que siempre ha manejado y que por supuesto
seguro ha visto que le ha funcionado en medio de tanta desinformación, y es el tema de la fuerza pública. Ella, a través de su cuenta de X, escribió lo siguiente. Es necesario que lo leamos porque el presidente respondió a esto. Ella dijo: hoy 20 de julio, aplausos para nuestros militares y policías. Son héroes, son valientes, todos los días exponen su vida por nosotros, la entregan. No tenemos cómo pagarles su sacrificio y su entrega. Por eso, en nuestro gobierno vamos a recuperarles la moral, les daremos respaldo jurídico y bienestar, que cuando terminen su servicio tengan asegurada su casa y el estudio de sus hijos. Nuestras Fuerzas Armadas son grandes y serán más grandes y brillarán para defender a todos los colombianos como manda la Constitución. Señora Vicky Dávila de Géneco, esto el presidente Gustavo Petro ya lo hizo. Y digo lo hizo en pasado porque efectivamente él no se queda en palabras. Esa derecha que dice respetar y honrar a la fuerza pública de nuestro país nunca hizo absolutamente nada. Por los soldados, por la fuerza pública, por los militares, nunca hicieron nada por ellos. Pero tuvo que llegar el presidente de izquierda, como incluso muchos lo minimizan, tuvo que llegar un guerrillero a darle honra a las fuerzas militares. Vean ustedes lo que el presidente escribió y ya nos vamos a esa parte en donde en medio de la alocución en la instalación del Congreso el presidente también se refirió frente a esto. Vean. Él le respondió a Vicky lo siguiente: ganaba el soldado regular 300.000 pesos mensuales en el último mes de Duque y no dijiste nada, Victoria. El 1 de enero del año entrante se ganarán el salario mínimo del año entrante, es decir, más de 1.300.000. ¿Por qué no dijiste nada? Teniendo en cuenta que ella, como siempre, replica los discursos mentirosos del pasquín de la revista Semana, pareciera que ella ahí detrás de bambalinas estuviera todavía moviendo sus hilos, moviendo los hilos de este pasquín, y ella dice que supuestamente en solo 10 meses va a rescatar a Colombia. ¿De qué? Ella dice que supuestamente el presidente Gustavo Petro se vengó de las Fuerzas Armadas. Es lo que ella dice. Es el total descaro de la señora Vicky Dávila que varias de las cosas que menciona acá el presidente Gustavo Petro ya las hizo por la fuerza pública de nuestro país. Entonces, ¿qué va a llegar a hacer? Si esto que ustedes van a escuchar a continuación y que fue esa alocución y ese discurso del presidente Gustavo Petro desmonta completamente las mentiras de Vicky Dávila. No les voy a leer a ustedes esos logros porque yo quiero que ustedes mismos escuchen al presidente Gustavo Petro, que escuchen en donde de una vez por todas desmonta ante todos los colombianos las mentiras de Vicky Dávila, de la oposición y de la derecha, porque han utilizado a la fuerza pública y a los militares como uno de esos más, ¿cómo los podríamos llamar? Como uno de esos motores de los tantos que tienen para mentir en contra del presidente Gustavo Petro de cara a las elecciones del año 2026. Pero el presidente les deja claro que él llegó a darles dignidad a la fuerza pública. Vean esto. Y en este país al ser humano que es miembro de la fuerza pública, que en las cuñas comerciales decían que eran los héroes, lo trataban como esclavo. Y por eso podemos decir hoy con orgullo, a la Policía Nacional se le ha incrementado su salario un 10% anual a todo el personal, siendo el mayor incremento en los últimos 15 años. Se han otorgado 4.083 becas de pregrado y posgrado. Y si quiero ir hacia el ejército y la fuerza pública en general, 93.000 jóvenes. La mayoría, 75.000 del ejército, los demás de la armada, patrulleros de la policía y otros. 100.000 jóvenes. Les pagaban en el año 2022 300.000 pesos mensuales. Y eran de las familias estrato 1 y 2, y no les alcanzaba ni para comer, y no había carne en los casinos de la Fuerza Pública de Colombia, solo arroz comían, como en Vietnam. En una edad donde la proteína es fundamental para desarrollar el cuerpo y el cerebro. Así trataban a nuestros héroes, esclavos. Hoy, en este gobierno, y ustedes me han ya ayudado, en las leyes del presupuesto, le dicen derrochones. Por eso crece el gasto en funcionamiento. Hoy se ganan un 70% del salario mínimo, es decir, 1 millón de pesos mensuales. Y el presupuesto que traeremos
Ahora, en estos días, que ojalá no tenga yo que decretarlo y ustedes lo debatan y lo estudien, trae un incremento por primera vez en la historia de Colombia para 100.000 soldados regulares, patrulleros y otros, de un salario mínimo por fin. Un salario para nuestra fuerza pública que arriesgan en las montañas y aquí no encuentran la comida, que no encuentran ni para mandarle a la mamá. ¿Saben ustedes cuántas familias han salido de la pobreza simplemente porque le pagamos como a cualquier trabajador un salario mínimo al soldado joven que arriesga su vida en los campos de la patria? Esa es la principal fuerza, porque más que un fusil de última moda, muchos israelíes compraban. Está el que la maneja. No apunta bien un soldado cuando tiene hambre y a veces malos consejos se llevan su existencia. Y esto significa más seguridad, señoras y señores, amigos y amigas congresistas, más. Allí escucharon ustedes al presidente Gustavo Petro desmintiendo completamente lo que dice la señora Vicky Dávila de Génico. Esa señora que utiliza sus redes sociales única y exclusivamente para destilar odio, pero también para mentirle a los colombianos. Y lastimosamente todavía hay personas que creen en ella. Todavía hay personas que le siguen el juego a esta señora que nunca se había preocupado por la fuerza pública de nuestro país, por los militares, por nuestros soldados, sino cuando llegó el presidente Gustavo Petro. Cuando estuvo la derecha, cuando incluso bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, esa derecha convirtió prácticamente a la fuerza pública de nuestro país en unos asesinos, al asesinar a miles de jóvenes para hacerlos pasar como guerrilleros de baja, dados supuestamente en combate. Ella no dijo nada, callada absolutamente, porque ahora ella defiende también a el mismo Álvaro Uribe Vélez, el hombre en el que bajo su gobierno se dieron esas cosas tan atroces. Pero resulta que la señora Vicky Dávila no es la única. El señor Peter Albeiro también replica las necedades y mentiras que dice el pasquín de la revista Semana. Y él mencionó recientemente, el próximo presidente le devolverá el honor y la moral a las Fuerzas Armadas. Debemos unirnos y rodear de respeto y cariño a nuestros héroes. Pero señor Peter Albeiro, si el presidente Gustavo Petro ya le devolvió el honor y la moral a la fuerza pública, a la fuerza armada, a los militares, a los soldados que dan su vida por todos los colombianos, el presidente Gustavo Petro ya les devolvió ese honor y esa moral a nuestros héroes. Lo más paradójico de todo esto, ¿saben ustedes qué es? Que el señor Peter Albeiro prestó el servicio militar. Y tal parece que pues le es muy duro reconocer que cuando él prestaba, aquí lo pueden observar, que cuando él prestaba el servicio militar, las condiciones eran realmente indignas. Contrario a lo que el presidente Gustavo Petro está haciendo en este momento con la fuerza pública de nuestro país. Y lo escuchamos, tienen alimentación digna, es que hasta eso, no comían ni siquiera carne, no tenían proteína. En el gobierno de Iván Duque, la derecha que se jacta de decir que honra, que se solidariza con la fuerza pública de nuestro país, nunca lucharon porque al menos tuvieran carne dentro de su comida, que tuvieran proteína, que ganaran más de 1 millón de pesos, porque eso es lo que va a hacer este gobierno. Que el próximo año los soldados, así como esta foto que ustedes pueden observar acá en donde está Peter Albeiro, que esos soldados de la actualidad puedan ganar 1.300.000 más de ese valor, teniendo en cuenta que el 1.300.000 es aproximadamente el salario mínimo de este año. Pero eso no lo dice Peter Albeiro, le cuesta demasiado reconocer que cuando él prestó el servicio militar lo hacía en condiciones indignas. Les cuesta reconocer que el presidente Gustavo Petro está haciendo lo que la derecha nunca hizo, que es dignificar a los soldados, a la fuerza pública de nuestro país, a los militares. Eso les cuesta demasiado. Y sobre todo, antes de irnos, como siempre, invitarlos a que por favor cada vez que vean publicaciones como las que realiza constantemente la señora Vicky Dávila de Génico, por favor, ojalá en la medida de lo posible, si ustedes conocen personas que todavía le creen a esta mujer, muéstrele este video. El presidente Gustavo Petro, con cifras muy bien argumentado, contundente, les dejó completamente claro que la fuerza pública ha logrado esto
y lo que falta posiblemente en este año de gobierno. Es decir, el presidente Gustavo Petro dignificó y le dio honor a la fuerza pública y militar de nuestro país, cosa que no hizo la derecha. A todos, como siempre, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden, por favor, compartir, suscribirse, dejar su like, comentar. Los leo. Ustedes tienen familiares que sean soldados, que pertenezcan a la fuerza pública. ¿Han notado cambios desde que el presidente Gustavo Petro llegó? Porque evidentemente lo que dice el presidente es contundente. Y muchos soldados de su boca, de su propia voz, han manifestado ese agradecimiento al mismo presidente Gustavo Petro. Quiero leerlos a ustedes. Muchísimas gracias. Y como siempre, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.